El futuro ya está aquí. En Future Flash, innovación y velocidad se unen con Gershwin Pineda y Jesús León. Solo en Método Charla. Hola, hola, gente. Arrancamos. Prepárate para un viaje al futuro con las noticias tech más impactantes. Una IA de Cambridge diagnostica celiaquía en segundos con un 97% de precisión, adiós a los años de espera. Google desata la creatividad con VO2, la IA que transforma textos en imágenes en videos realistas. Listo para reventar TikTok. Cloud se pone serio con el plan Max de Anthropic, más potente, más uso, más IA para los usuarios más intensos. OpenAI sube la vara con sus modelos O3 o 4 mini, más inteligentes, más rápidos y con superpoderes multimodales. Y Google Firefly Studio, la plataforma definitiva para crear aplicaciones con inteligencia artificial en la nube. Con prototipos de dibujo. Esto y más aquí en Future Flash, una dosis express del mañana es hoy. Empecemos. Pues yo estaba viendo esta, la de celiaquía. Ya por fin la gente no va a estar inventando cosas porque en segundos los van a poder diagnosticar. No es como, ay, es que yo soy celíaco, sí, porque se me acaba. No. Ya hay una IA que en segundos lo logra a partir de imágenes, de biopsias. Bueno, se van a tener que hacer una biopsia, que hacer sacrificios. Fue entrenada con más de 4.000 biopsias de 5 hospitales diferentes, lo que la hace efectiva en diversos entornos. Toca ver de qué países, pero bueno, a ver, toca ver. Bueno, la celiaquía se dice que cerca del 1 al 3% de la población mundial lo padece. Quizás el problema es que como el tema del diagnóstico es tan complicado, el porcentaje no es tan exacto. Entonces Sí, quizás diagnosticarlos es un poquito más difícil, pero pero seguro en creo África que no hay celíacos. con esto amplía mucho más el rango de búsqueda y de diagnóstico. Sí, igual pues, tardan años tratando de diagnosticarla, ahora la pueden hacer en segundos, creo que es un avance sí, importante. Importante. Y pues esto va a ayudar, porque ya entiendo. El NHS, me imagino que esto fue como en Reino Unido, porque no, en ningún lugar dice. Entonces con eso lo que pueden hacer es liberar las listas de espera que hay, porque pues ya en segundos tome biopsia, salga, biopsia, sale, biopsia, sale. Entonces está interesante esto, la verdad. Creo que todo lo que sea para descongestionar el sistema de salud está súper, súper, súper interesante. No, y Eh, la precisión también destaca mucho en estos procesos de salud que cerca del 97% de efectividad, pues te da una certeza precisa de que el diagnóstico prácticamente está o no está. sí, Sí, bueno, igual puede esperar los años a ver si sí o si no, pero pues tiene una certeza del correcto. 97%. A nada es ganador. Tiene pacientes en Celiac UK, sí, Estados Unidos. Crearon una empresa y pretenden comercializar la herramienta para probarla a mayor escala en una implementación clínica. Eso está genial, la verdad. Me Sí, sí, gusta cuando aplicamos inteligencia artificial en salud. así es, así es. Bueno, yo tengo por aquí lo de la parte de Google que lanza VO2. Esto utilizando Gemini y Wish. Este lanzamiento es para los usuarios principalmente de Gemini Advanced y Wish Animate, que ahora pueden generar videos hasta de 8 segundos. Está disponible para suscriptores también de Google One AI Premium en más de 60 países desde el 15 de abril de este 2025. Esta inteligencia artificial transforma textos e imágenes en videos animados. Esto puede convertir en descripciones detalladas de clips cinematográficos. No he visto por allí los videos, pero sí parece que tiene una buena calidad el tema de los videos animados y todo lo que tiene que ver con cinematografía. En cuanto al realismo cinematográfico, generas videos de resolución de 720p con movimientos fluidos y detalles precisos. Creo que le está ganando Google a OpenAI con este tema de Sora. Hay que esperar a ver ahora cómo que viene con OpenAI. Que A por mí ahí se me también he desapareció Sora, no escuchado. entiendo por qué. Pero yo tengo Google One AI Premium, entonces voy a probar. Dice que puedo generar 100 videos al mes.
Voy a probar ahora más tarde a ver qué. Ujú. Y si estoy entre los Sí. países favorecidos. Excelente. Pero mire, está Venezuela, Zambia y Zimbabue. Ajá. ¡Woohoo! Sí, bueno, permite compartir directamente los resultados de las plataformas como TikTok y YouTube Short desde dispositivos móviles. Dice que es seguro, transparente y responsable. Tus videos llevan la marca de Cine AI para identificar contenido generado por inteligencia artificial. Aquí están implementando medidas de seguridad y red teaming. Y retroalimentación activa para evitar mal uso y mejoras al sistema. Está bien, Estoy está seguro que chévere. van a crear una IA para poder quitarle las marcas de agua que creó la IA. Eso sí, no lo van a poder hacer con Anthropic porque me imagino que ahora Claude va a tener niveles más bajos como siempre. Siempre se queda pegada. Y ahora que sacaron, con esta nueva noticia que sacaron el plan Max, entonces va a ser más cortico. Entonces Anthropic no. Pero sí, yo lo estaba viendo y dice presentar el plan Max. Me salía ahí como que si quería más capacidad, que me suscribiera. Solamente eran $100 al mes por 5 veces más capacidad y $200 al mes por 20 veces más capacidad. Si lo ponen así, el de $200 al mes tiene más sentido. Y ahora con esto de los MCP, o sea, tiene muchísimo más sentido porque realmente se consume mucho más. O sea, usted conecta algo al cloud desktop, le puede conectar lo que quiera. Ahorita estoy como medio friki con eso. Creo que sí vamos a necesitar el plan de 200, porque pudiésemos hacer como el OpenAI, el Operator, mover Ajá. archivos. Ahorita quiero hacer como un ejemplo, ahorita mañana ya quizás. Tengo una carpeta con PDF que están en inglés, los quiero traducir al español y los quiero subir al Notion. Entonces probablemente me pueda crear un MCP para poder hacer todo eso. Ideal para trabajos complejos y urgentes. Mm, complejos quizás, porque requiere muchísimo más toque. Es el urgente, pues con la otra, a menos que choquen las dos. Es complejo y urgente. Y no tiene límites, según ellos. Toca ver cuáles son los límites, pues realmente no están claros. Me dicen 5 veces más que el Pro, pero no me dicen exactamente cuántos son los límites del plan Pro. Entonces, y ya está Bien disponible para que engañado. todo el mundo la pueda usar. Solamente tiene que ir a Cloud AI Upgrade y So- ya se puede suscribir. A Solo, mí ya me solo sale. tiene que, solo tiene que pasar por Go, como el Sí, Monopoly, y pagar 200 200. dólares y ya. Y le queda 20 horas, 20 veces más de uso. Yo creo que estos planes ahora es que están cobrando más sentido porque hay muchísimas más cosas que se pueden conectar al cloud que no al chat GPT. Entonces vamos a ver cómo termina de ir esto. Capaz tienen una base de usuarios gigante. Pero yo ya le tengo vistos algunos usos que me parece que son interesantes. Más que todo como para pruebas de QA escritas. Vamos a ver qué tal me sale el prueba. La prueba y les echo el Sí. cuento. Bueno, señores patrocinantes, acérquense para que nos ayuden con esa suscripción. Sí, por favor. Se lo pedimos de rodillas sentados. Bueno, y de Anthropic pasamos a OpenAI, que bueno, la semana pasada anunciamos el tema del modelo 4.1, ya hoy están, bueno, hace poquito lanzaron el modelo O3 ya completo, antes tenían el O3 mini, ahora lanzaron O4 mini y O3 full. Dice que es más inteligente, con herramientas más completas y razonamiento multimodal. Eh, mm, eh, ox- eh, el modelo, por ejemplo, tiene acceso a totales herramientas como Python, búsqueda web, análisis de imagen, generación visual. Están diseñados para resolver tareas complejas en menos minutos, combinando múltiples fuentes de datos. Eh, las mejores subtaxiales en los Vermesh. Esto es típico de casi todas las tareas en cada vez que te sacan un modelo, pues Sí, le cada uno es ponen mejor que el otro. Vermesh. No saben Sí. cómo, pero sí, son mejores. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, en comparación con modelos anteriores, dice que comete 20% menos errores críticos y muestra un alto rendimiento en lo que es la parte de programación, negocios y ciencia. Por ejemplo, el O4 Mini es más eficiente con grande rendimiento. Esto, digamos que salió mucho con el tema de DeepSeek y los modelos más, estos más optimizados,
Pues O4 Mini parece que ofrece resultados más sobresalientes en tareas matemáticas y visuales con menos costo. Logró un 99.5% de precisión en AIME 2025 con el uso de esta herramienta, lo que convierte en ideal para cargas de trabajos excesas con razonamiento. Que el razonamiento en los modelos O está presente todo el tiempo. Ambos modelos pueden razonar tanto con imágenes, manipularlas, combinarlas con texto y utilizar herramientas según el contexto. La capacidad permite resolver problemas abiertos, generar gráficos y buscar datos actualizados de forma autónoma. También tiene un enfoque en temas de seguridad y disponibilidad inmediata. OpenAI rediseñó su entrenamiento de seguridad, superando el 99% de detección de pruebas de riesgos biológicos, ciberseguridad y automejora. El modelo está disponible en ChatGPT y en el API, reemplazando versiones anteriores en los planes Plus, Pro y Team. ¿Será que eso de riesgos biológicos es que las cosas han enseñado a uno a hacer una bomba química o algo así? No. Sí, puede ser. Si yo fuese Saddam Hussein y quisiera exterminar a mi... no sé cómo... Pero yo creo que sí hay gente que sí busca... Es Sí, como el de... claro, claro. Si yo tuviese un pollo de 27 kilos, de 43 kilos y lo quisiera diluir en ácido, ¿cómo sería? Del ChatGPT. Está raro, pero lo voy a responder. Aquí lo que tengo es Google lanza Pollo gigante. Firebase Studio. La verdad, no sé si me gustó o no me gustó, porque ya lo probé. Todavía me sigue gustando más V0 de Vercel. Puede ser. Me gusta más, pero probablemente este evolucione más rápido, no sé. Dice que es para desarrollo full stack. Esto sí me llama la atención, que sea full stack y no como el V0, que es solamente frontend. Bueno, lo que yo he probado es frontend. Capaz también es full stack. No sé, voy a probar. Pero sí, uno puede probar en Flutter, puede probar en varios idiomas. Esto es como la combinación de Project IDEX, HandKit y el Gemini Firebase. Project X tiene muchos años ya. Sí, pero ya Bueno, dijeron como, vamos a migrar. y es basado en Visual Studio. Entonces, lo que hace o sea, en términos de editor de código, digámoslo así, pues es muy parecido a lo que utilizamos normalmente la mayoría de los desarrolladores. Esa es una ventaja también que tienen allí con Firebase Studio, que es muy parecido a lo que utilizamos en el día a día en el desarrollo. Bueno, y señores, si solamente son usar Visual Studio Code, revísense. Porque, o sea, Ah, pues que todos ahora editores son igual. todo es texto, rey, o sea, no mucho más. Sí, claro. Esto es puro bytecoding. O sea, usted puede desde texto sacar prototipos, desde imágenes. Yo lo he hecho en V0 con imágenes. Cuando tengo una idea es como hágalo así, o sea, aquí está la imagen y lo hace. Me parece perfecto. Pero bueno, en este también funciona de la misma manera. Voy a probarlo más a fondo porque igual lo tengo como gratis. Pues tiene edición asistida con Gemini. Entonces, la verdad, está interesante. Pues como es basado en VS Code, pues tiene las cositas que el debugging, que el acceso a la terminal, que el autocompletado y todas esas cosas. Esto sí me pareció interesante, que no lo tiene el V0, y es la previsualización. O sea, porque se puede ver en Android, tiene ahí como su cosita para que usted pueda verlo. Eso me pareció genial. V0, hasta donde he visto, no se puede ver en dispositivos, solamente en web, nada de mobile. Y esto también está súper genial, que es colaboración en tiempo real, porque estamos en la era de la colaboración también. Entonces, si uno hace bytecoding, necesita 15 desarrolladores para poder hacer debug. Esto le queda genial. En tiempo real, todos ahí mirando a ver qué fue lo que hizo la IA, a ver cómo lo vamos a solucionar. Bueno, señores, eso es todo lo que tenemos por esta edición y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gente, chao, chao.